de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, Javier Milei ayer, después de participar de la jura a los nuevos diputados, anticipando que dice que se viene el Congreso más reformista de la historia, porque pasó a ser primera minoría, individualmente la fuerza con mayor número de integrantes es el Bloque de la Libertad Avanza, en parte porque el peronismo perdió 3 diputados de Jalil, el gobernador de la provincia de Catamarca, peronista él, que se abrió de ese bloque. Veremos después qué negociaron. Evidentemente hubo algún tipo de negociación ahí con el gobierno. Sí. Pero después también participó Milei ayer. Vamos a escuchar en un ratito algunos de los momentos más resonantes de estas juras que tuvieron mucho de tribuna, francamente. Pero bueno, después se fue a un seminario del diario El Cronista y ahí Milei tocó por primera vez un tema que viene generando un debate muy grande, que es qué está pasando con el empleo en un contexto de apertura de importaciones con el tipo de cambio. No sé si digo atrasado, pero en todo caso el dólar no está muy caro, por llamarlo de alguna manera, y cómo está afectando esto la sustitución de producción nacional por importaciones, donde uno lo mire, con un efecto que por un lado es baja de precios en algunos rubros, particularmente me parece que se ve en textiles y en teléfonos celulares, sí, ¿no? Y en algunos bienes durables por ahí también. Ahora, en ese contexto también tenés mucha pérdida de empleo. Paolo Roca, el titular de Techint, había dicho hay que ser inteligente en un mundo como que está levantando barreras y elegir estratégicamente por ahí algunos sectores que vas a impulsar industriales que son los que generan empleo. Bueno, Milei tiene un punto de vista bien distinto porque lo que planteó es que en la medida en que ciertos bienes se abaratan, tenés más dinero disponible y que eso genera movimiento económico y por lo tanto no provoca desempleo. A ver, ¿cómo lo decía Milei? Bastante laburo nos costó que 13 millones de argentinos salgan de la pobreza. ¿Ustedes se fijaron que si ustedes toman cada uno de los logros de este gobierno, si yo hubiera sido peronista hoy... ¿Cuántas veces escucharon? No, porque si abren la economía el sector X va a caer. ¿Y? No, pero va a dejar un tendal de desempleados. Falso, falso. De vuelta, la falacia de lo que no se ve. Si ustedes abren la economía y ese bien, determinado sector quiebra, es porque... el bien que ustedes están trayendo de afuera es de mejor calidad y o más barato. Cuando pasa eso, ustedes tienen un ahorro y ese ahorro lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. Con lo cual, en realidad, no se produce pérdida de empleo y como van a un sector que es más productivo, la economía gana en productividad y además, como los individuos disponen de mayor cantidad de bienes, además son más felices. Bueno, esto debería pasar que aumentara el consumo, que tampoco está pasando. No. Sí, en bienes durables, en un momento de la mano del crédito, empezó a aumentar esos rublos. Pero no está pasando lo que Milei dice. Se perdieron 260.000 empleos registrados, más los 60.000 empleados públicos menos. Y lo que tenés es monotributistas. Contábamos recién cómo sube la cantidad de gente que se inscribe en la plataforma de Rappi para ser repartidores. Y el tema del empleo está siendo un problema. Si vos estás compitiendo contra China en un contexto en el cual Estados Unidos le cierra las fronteras y China, siendo la potencia que es, te bonifica, por ejemplo, los envíos de Temu y de Shein, bueno, el mundo entero se está preguntando cómo poner algún tipo de barrera proteccionista o de proteger algo de sus industrias para proteger el empleo local frente a esto. Gobierno de todos los colores, incluso gobierno de ultraderecha, como es el propio Trump en Estados Unidos, o Brasil, por ejemplo, que pone algunas barreras para o Uruguay, o Chile, que ponen sus propias, llevan adelante esta discusión en un mundo que no es un mundo de libre comercio, precisamente el que está ocurriendo en este momento. A ver, Milei también defendió las bandas. ¿Se acuerdan? El dólar flota. Bueno, eso era antes de las elecciones. El dólar no flotó porque en el momento que llegó al techo de la banda, el gobierno primero salió a gastar reserva al Banco Central, después tuvo la asistencia del gobierno de los Estados Unidos y Milei defendió ayer en El Cronista también sostener el techo de la banda, que es un poco también lo que los economistas le están diciendo, te atrasa el tipo de cambio. Si la inflación va al 2% y la máxima devaluación que vos permitís es un 1%, porque el techo de la banda crece solo al 1%, lo que está pasando es que el tipo de cambio mes a mes se te sigue apreciando un poquito. ¿Para qué están las bandas? Las bandas están
para ponerle un límite a la volatilidad. Es decir, para que el argentino se levante y el tipo de cambio no puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque viene de 90 años de que lo estafen. Entonces, ese es el motivo de las bandas. Y como nosotros creemos en la libertad, digamos, las bandas se abren en el tiempo. Es decir, en algún momento, digamos, las bandas van a estar tan abiertas y el relativo del precio de mercado de las bandas, digamos, va a hacer que sea un tipo de cambio libre. Pero ustedes no pueden pretender ganarle una carrera a Ben Johnson si recién están aprendiendo a gatear. Es increíble cómo cambió el discurso, Sí. ¿no? Porque era el dólar flota, flota, flota. Fueron a gritar Milei y todo el equipo económico al streaming carajo y desde entonces es el dólar no puede flotar. Lo cual me parece que razonable, digo, Sí, el argumento de fondo de que en un país como Argentina, si vos dejas el dólar hacer lo que le dé la gana, bueno, te puede traer problemas. Ahora, entre eso y atrasar el tipo de cambio para utilizar el tipo de cambio atrasado como la mayor ancla para combate a la inflación, bueno, ahí hay otro problema, digamos. Podés tener un poquito más de inflación, incluso en un contexto en el cual, deprimida la economía de cierto tipo de consumos, no estás teniendo un traslado a precios de los movimientos del tipo de cambio lineal, como en otros momentos de la economía. Pero bueno, además Milei insiste con la idea de que el salvataje del gobierno norteamericano tuvo que ver con el problema del riesgo Kuka y no con que se queda sin dólares cada tanto el gobierno, que en un momento lo pudo suplir con el blanqueo, después vino la plata del Fondo Monetario Internacional y después vinieron los dólares del gobierno de los Estados Unidos. Todo eso mucho antes de la cercanía de las elecciones de octubre. ¿Qué decía ayer Milei? El 6, perdón. ¿Qué es lo que dicen? Los que tienen que lavar sus culpas. No, lo que pasa es que ustedes lo salvó Estados Unidos. Ja, ja, ja. Y hago una pregunta. La dolarización de portafolio previo a la elección, 42% de M2. El nivel de dolarización más grande de la historia argentina. Digo, nunca se dolarizó tanto. Digo, riesgo Kuka. O sea, miren qué fuerte que era el programa que se bancó eso. Porque yo hago una pregunta. Toda la explicación es el apoyo de Estados Unidos. ¿Cuánto terminamos usando el swap? ¿2.000, 3.000, 2.000? Ponele 2.000. ¿En 40.000 millones cuánto es? El 5%. Primero que no eran 40.000 millones. Que se sepa, el swap son 20.000 millones. Abre la posibilidad de haber hecho 3.000, hasta ahora se había hablado de 2.000, no se sabe exactamente cuánto se utilizó, pero además, obviamente, el efecto disuasorio no es solamente cuánto usaste, sino que el hecho de que Estados Unidos dijera yo estoy dispuesto a vender dólares, bueno, solamente ese anuncio puede tener el efecto de que decir, bueno, no, entonces tienen espalda suficiente para aguantar el tipo de cambio, no necesito dolarizarme tanto, digamos, ¿no? Bueno, o vos decís, al revés, uno podría pensar, aún a pesar del anuncio de Estados Unidos tan inaudito de decir yo estoy dispuesto a vender dólares y llevarme pesos, hizo que continuara la carrera por la dolarización en la previa de las elecciones. También es cierto que el peronismo va a tener que, y me parece que es gran parte de la crisis del peronismo, la idea de que de la mano del peronismo viene el caos, es un problema muy serio para el peronismo en términos electorales, porque nadie quiere el caos, nadie quiere un dólar descontrolado, y con un peronismo asociado a eso es muy difícil que se vuelva una oferta, una electoral competitiva el peronismo. Hay algo ahí que también es cierto de lo que dice Milei. Porque, bueno, agita ese fantasma y el peronismo no logra sacarse de encima ese fantasma. Bueno, por eso la discusión ahora con las reformas que va a llevar, que plantea el peronismo, es la de decir, bueno, no me opongo, te doy una opción. Claro. Bueno, mientras tanto, Caputo dice que en lugar de comprar reservas de manera, digamos, toda junta, lo van a ir haciendo a lo largo del tiempo lentamente porque no quieren presionar sobre el tipo de cambio y que para pagar los vencimientos de la deuda, como no hay reserva para pagarlo, lo que van a hacer es tomar un nuevo crédito con bancos. Eso dijo ayer. Nosotros dijimos, y la verdad estaría bueno hacerlas por las nuestras, porque como señal es mucho más importante la señal de que Argentina ya puede manejarse solo que otra cosa. Entonces, ahí sí empezamos a hablar con los bancos para ver cómo organizar esta operación que nosotros estábamos buscando hacer. Y hoy estamos en esa instancia, donde los bancos nos han ofrecido 6.000, 7.000 millones de dólares, eso sí es algo que es más normal dada esta situación para nuestro país, y estamos viendo cuánto le tomaremos de esos 6.000, 7.000 millones de dólares.
Antes había dicho, no vamos a salir, o sea, dice, vamos a ver, tenemos, porque tiene unos vencimientos muy grandes, Argentina por delante, entonces la pregunta es cómo los vas a pagar. Él dice, bueno, vamos a tomar, había hablado de 20 mil millones de dólares, ahora dice que son 6 mil, 7 mil millones de dólares, pero dice, no vamos a salir como loquitos a comprar reservas. Los dos ayer abordaron los temas de discusión entre los economistas del momento, ¿no? Por un lado, ¿por qué no estás aprovechando para comprar reservas ahora? Deja ir un poco más el tipo de cambio, porque además con apertura e importación estás teniendo un efecto pernicioso sobre la industria, y los dos abordaron estas dos grandes discusiones, ¿no? Nosotros no vamos a hacer eso que algunos sugieren de salir a comprar como loquitos dólares para subir el precio y tener un dólar artificialmente alto y hacerle creer al mundo que somos competitivos. O sea, lo probamos muchas veces eso y no funcionó. Entonces, tiene que haber una coordinación lógica para que no haya sobresaltos en el mercado cambiario tampoco. Todo esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de recomponer reservas. Es decir, no hay ningún debate. Vamos a estar comprando dólares, vamos a estar recomponiendo reservas y en la medida que tengamos refinanciamiento de la deuda, esa compra de reservas se va a ir dando paulatinamente en el tiempo sin generarle ningún problema a la gente. Bueno, el problema es que tienen un compromiso con el Fondo de Acumulación de Reservas para este año, que van a tener que tener un waiver, un perdón del Fondo Monetario Internacional, ¿no? En algún momento. Mientras tanto, juraron los nuevos diputados. Caputo habló de esto también, Milei también, diciendo que se viene un Congreso mucho más reformista y más favorable al gobierno. Hubo de todo, desde un saludo raro de Grabois, que dijo que era de los Juegos del Hambre. Sí, no de los Juegos del Hambre. No de un saludo nazi. Pareció un saludo nazi, pero no. Pero en realidad es de una película que se llama Los Juegos del Hambre. Una saga de libros que después hizo una saga de películas, Los Juegos del Hambre, en donde hacen ese tipo de saludos. Y después se hizo como un gesto de que alguien tomaba cocaína, como si estuviese rifando cocaína. Sí, y después aclaró que no era para alguien en particular, sino que era por Villaverde y por Esper y para el bloque en general. Por las... claro, Villaverde es la diputada que iba a ser senadora, fue electa senadora, pero al final renunció... como no le aprobaron el diploma, va a quedar 2 años más como diputada. Lo que él decía es que le estaba... Esper, recordemos que por sus vínculos con Machado, extraditado a Estados Unidos por narco, finalmente tuvo que renunciar. Pues sí que le tiraba la idea de que tienen problemas con causas vinculadas al narcotráfico, ese bloque, que por eso hizo ese gesto. Sí, esa fue la explicación que él dio. Bien, mientras tanto también muchos tuvieron que dar explicaciones ayer. Se escuchó en la transmisión algo que se le atribuyó a Gerardo Cipollini, es un diputado radical que por su edad, según el reglamento de la Cámara de Diputados, hasta que se eligen de nuevo las autoridades, quien preside la sesión es el diputado de mayor cantidad de años, ¿no? De mayor antigüedad. No, el más adulto. El más adulto. El más adulto. La cuestión es que Gerardo Cipollini es el más adulto de la Cámara de Diputados y se escuchó en una de las dos transmisiones, porque había una transmisión oficial y otra de Diputados TV, lo siguiente cuando avanzaba una diputada peronista a la que le tenía que tomar juramento. Che, qué buena que está. Che, qué linda. Che, creo que buena que está la peluca. Qué buena que está la peluca, le dice a De la Rosa, la diputada peronista que iba a jurar en ese momento. Cecilia Moró, del bloque de Unión por la Patria, que quedó como vicepresidenta, ¿no? De la Cámara, dijo lo siguiente sobre este comentario. El diputado Cipollini comentó de una de las diputadas, qué buena que está, de 3 diputadas, y eso está ya en todos los medios de comunicación. Algunas se ríen, algunas no les importan, pero la verdad, creo que las mujeres somos mucho más que un buen culo, un cuerpo, somos cabeza, somos corazón, somos idea, somos coraje y somos perseverancia por nuestra accionar adentro de esta Cámara. Le pido con toda humildad al diputado Cipollini que pida disculpas. Bueno, el diputado no pidió disculpas, dijo que la tecnología avanzó de tal manera que lo aparece diciendo cosas que no dijo. Raro. Ahora la culpa es de la inteligencia artificial. Antes la culpa era me sacaron de contexto, ¿no? Sí. Ahora está como español. Ahora es todo inteligencia artificial. Todo inteligencia artificial. Bueno, mientras tanto, Miriam Bregman, Lilia Lemoyne estaban en las gradas, Karina Milei y Lilia Lemoyne estaba en el recinto. Sí. Y actuó bastante barra brava. Mire
Miren que yo a veces... Lilia Lemoyne, no es que actuó bastante barra brava, actuó como una barra brava, estaba hostigando gritos, todo el tiempo. Bueno, lo hostigó también a Lustó, que después hizo un 3% mirando a Nicolás del Caño. Y en un momento pasa Miriam Bregman y ocurre lo siguiente. Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30.000 detenidos desaparecidos, contra el negacionismo, ni un paso atrás, por la lucha antiimperialista, fuera yanquis de Venezuela y de América Latina, por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí, juro, y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene recansados, señor presidente. Bueno, eso decía Miriam Bregman. Después pasó Romina del Pla también jurando una banca en nombre de la izquierda. Va a estar también Nicolás del Caño, ¿no? Nicolás del Caño, sí. Y habló de una tierra palestina del río al mar, cosa que según la DAIA es una expresión antisemita, dado que le niega a Israel el derecho a existir como Estado, y sacó un repudio la DAIA. Después hubo otro tipo de cruces, porque hubo de todo, Le objetó, no sé por qué, Cariñano, del peronismo, la ropa, la vestimenta que se puso Virginia Gallardo. Dijo que estaba vestida para un casamiento, pues estaba de blanco Virginia Gallardo, que juró en nombre de la familia, sí. De esta manera. Señora diputada, juráis desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos, sí, juro. Con la beba en la mano, su hija. Es una hija, sí. Su hija AUPA. Bueno, y tenemos Karen Reinhardt, un poco para que nos vayamos acostumbrando a las nuevas presencias en la Cámara de Diputados. Vamos a ver cómo se llevan, ¿no? Algunas terminaron mal, Marcela Pagano con Lilia Lemoyne. Con Lilia Lemoyne, sí. A ver, ¿qué dijo Karen Reinhardt de sus nuevos compañeros? Presionó un momento el gallinero, como que yo no podía, porque cuando vos lo ves en la tele vos decís, se están peleando, pero cuando estás ahí adentro, todo este griterío, cuando hablaba uno, no quiero hacer nombres porque después, viste, ¿quiénes eran las gallinas? Nosotros, porque son los mismos que se quejan. ¿Decían algo? Es más, de hecho, que el presidente del bloque de kirchnerismo decía, no sé, la verdad que no me acuerdo el nombre, Germán Martínez. Bueno, decía, esperemos ahora que tengamos consenso y que hablemos y seamos respetuosos. Y vos decís, ¿pero qué película ven? Si los irrespetuosos son ellos. Bueno, no, estaban ellos también, digo, Lilia Lemoyne estaba en pleno, ¿no? Vos estabas ahí, después estaban Sí. desde el palco, que eran, la casa tiene miedo, ¿no? Sí, pero digo, de la tribuna le gritaron al Caño que se bañe, le gritaron varias cosas, y Karen Reinhardt gritó en varias ocasiones. 7:18 de la mañana. Mr. Brightside, The Killers.